Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Biblia e Israel, donde siempre estudiamos la palabra de Dios aquí en Israel desde el lugar de los Hechos. Hoy nos encontramos en el pueblo de Yafo, antigua Jope en la Biblia. Estamos muy cerca de Tel Aviv y en esta ciudad antigua queremos desarrollar la lección número 9, donde vamos a hablar acerca de Jesús como la fuente de la vida. Queremos que te quedes hasta el final de este video para que juntos entonces repasemos los temas que se van a desarrollar en esta lección, que nos invita a que todos podamos creer entonces en Jesús como esa fuente de la vida. Queremos agradecer nuevamente, como siempre lo hacemos, a todos nuestros oyentes. Y saben, les quiero dar una noticia. Cuando uno empieza a mirar entonces a quienes nos comentan y nos dan esos me gusta, YouTube acusa de que la mayoría de nuestros oyentes provienen de México. Así que queremos agradecer a todos nuestros amigos de México. Ustedes están en el primer lugar de nuestros oyentes. Déjenme decir que el siguiente país donde más personas nos escuchan es Perú. Así que interesante, son los dos primeros países en la lista. Quizás en otra oportunidad vamos a hablar de quienes vienen después, pero simplemente agradecer a todos los amigos que semana a semana nos dan su apoyo con un comentario, con un me gusta, a quienes también se han suscrito, darles la bienvenida al canal, sean todos muy bienvenidos y le invitamos a que se queden entonces para que podamos hacer la lección desde aquí, desde el lugar de los Hechos. Vamos ahora a pedir la presencia de Dios. Te invito entonces a que me acompañes en una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tus cuidados, por tus bendiciones y por también ser tú quien siempre nos da la oportunidad de grabar y de desarrollar estos temas de la palabra de Dios. Queremos rogar, Señor, que tú nos acompañes en este estudio, que tú nos abras el entendimiento y que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro en esta hora para que podamos entender claramente el mensaje del Evangelio de Juan. Pedimos tu dirección en nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, quédense entonces para que juntos podamos desarrollar esta lección. En el Evangelio de Juan se nos presenta a Jesús como el Verbo, como la palabra de Dios. Y claramente desde el mismo prólogo se lo menciona que Él es Dios, Él es el Creador, Él siempre ha estado con el Padre y por ser el Dios, Él es la fuente de la vida. La palabra que más se usa en Juan para Jesús es la palabra Zoe, cuando se hace referencia a la vida. Y en esa palabra tenemos una diferencia con la otra palabra para vida en griego que es bios. Entonces, la vida que está en Jesús y que Él ofrece al mundo es una vida que Él tiene en sí mismo. Es una vida entonces que más adelante se le describe como la vida eterna. Y en el Evangelio de Juan entonces ese va a ser un tema que va a recorrer todo el Evangelio. En Jesús hay palabras de vida eterna. Él entonces tiene vida en sí mismo y la ofrece. Él mismo, como tiene vida en sí mismo, puede entregar su vida y después Él la puede volver a tomar. Entonces, vamos a ver que esta palabra, Juan, por ejemplo, dice acá, la ocupa 36 veces. Y 36 veces, dice, es el 25% de todo el Nuevo Testamento. Así que esto para Juan es algo que es muy importante. Él lo va a mencionar una y otra vez, porque Él quiere que esa idea quede grabada en nuestras mentes. En Jesús está la vida eterna y Él nos ofrece esa vida a nosotros. Entonces podemos alcanzar esta vida creyendo en Jesús. Hay que recibir a Jesús, hay que darle la bienvenida a nuestras vidas, hay que hacerle espacio en nuestro corazón porque Él tiene este regalo para nosotros y ese regalo es la vida eterna. Entonces, en el Evangelio de Juan vamos a ver que muchas veces, para hablar de la salvación, se nos habla de esta vida que está en Jesús. Y a mí me gusta mucho un texto que ya nos ha salido en lecciones pasadas, que se encuentra en el capítulo 5, porque Jesús habla de que muchos van a oír su voz, muchos de los que están en el sepulcro, y van a salir, y van a escuchar esta voz y van a recibir vida eterna. Esa frase se puede tomar en dos direcciones, refiriéndose claramente a los que están en el sepulcro, literalmente muertos,
O también puede hacer referencia a todos aquellos que están muertos en sus pecados y entonces van a escuchar la voz de Dios, van a escuchar la voz de Jesús y van a tener vida eterna. Entonces, creo que, y por la fe digo esto, esas palabras se refieren a ti y a mí, se refieren a nosotros. Todos los que hemos escuchado las palabras de Jesús y las hemos creído, las hemos atesorado en el corazón, tenemos vida eterna. Entonces vas a ver que, por ejemplo, Jesús dice más adelante en el capítulo 10, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A qué vino Jesús, queridos amigos? Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. La vida entonces que ofrece Jesús no se refiere únicamente a la vida eterna en el futuro cuando Él venga a buscarnos. Tú hoy, en Jesús, puedes empezar a experimentar esa vida plena. Una vida que está llena de paz, una vida que está llena de gozo, una vida con sentido, con propósito. Tú en Jesús puedes empezar a disfrutar hoy de esa vida plena que te ofrece el Creador, que te ofrece el Hijo de Dios. Así que el texto del día domingo nos habla de que sí, en Jesús estaba la vida y esa luz, esa vida era la luz de los hombres. A eso vino Jesús, a un mundo oscuro, a un mundo sin vida, a un mundo apagado, a un mundo totalmente sin vida. Y tristemente los judíos pensaban que tenían vida, ellos pensaban que eran libres. Pero Jesús les dijo, cuando ustedes permanezcan en mis palabras, entonces verdaderamente serán libres. Y ellos se disgustaron porque ellos creían que eran libres. Pero Jesús les dice, no, ustedes hasta que no hagan eso no van a ser totalmente libres. Entonces en Jesús hay perdón, en Jesús hay restauración y cuando nosotros permanecemos en sus enseñanzas, perseveramos en su palabra, entonces la vida de Jesús va a empezar a ser nuestra vida. Así que se nos repite esa idea. Así como Jesús, así como Moisés levantó la serpiente y quienes la ven fueron salvos, también aquellos que miren a Jesús siendo levantado en la cruz y crean en Él, tendrán también ellos salvación, tendrán vida. Jesús vino a tomar nuestro lugar. Él vino a morir por nuestros pecados. Y quienes entonces vean al Cordero de Dios tomando sobre sí todo ese castigo, toda esa ira de Dios sobre sí mismo, ellos van a poder entonces, en vez de recibir lo que merecen sus pecados, que es muerte, nosotros podremos recibir vida. ¿Por qué? Porque Jesús vino a tomar nuestro lugar. Así que, mis queridos amigos, ¿qué tenemos que pensar entonces al finalizar el día domingo? Tenemos que pensar entonces en que Dios envía a su Hijo para darnos ese tesoro, ese regalo que es la vida eterna. Así que te pregunto, ¿tú ya recibiste a Jesús? ¿Le diste la bienvenida en tu vida? ¿Dejaste quizás muchos otros pretextos, muchas otras razones que tenemos para no creer, para decirle, Señor, te necesito? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú puedes llenar mi corazón. ¿Será que tú ya dejaste que el Señor sea el Rey de tu vida? Espero ver esos comentarios diciendo amén, sí, yo acepté a Jesús y Él es mi Salvador. Aquí en Jeffo tenemos esta escultura que nos va a hablar acerca de 3 eventos importantes de la Biblia. Acá está representado el sacrificio de Isaac, también tenemos el sueño de Jacob y la parte superior nos habla acerca de la conquista de Jericó. Interesante, Jeffo se caracteriza por ser bien secular, pero acá tenemos entonces este recordatorio de eventos bíblicos bien importantes. Y acá yo quiero que pensemos en lo siguiente, estamos metiendo en la lección entonces número 9 que nos habla acerca de Jesús como fuente de la vida. Y el día lunes nos va a hablar acerca de las palabras de vida eterna. Esto es un tema que también ya se ha visto en lecciones pasadas, pero se quiere reforzar que en Jesús
están estas palabras de vida eterna. Y es lo que pasó entonces en Capernaum, después de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué pasó ahí entonces? Jesús entonces les dice a sus discípulos que ellos también, si desean, pueden irse, porque muchos dejaron a Jesús después de ese milagro. No podían aceptar entonces que Jesús les dijera: ustedes deben comer mi carne, deben comer entonces también beber de mi sangre. Por lo tanto, Jesús le dice a los discípulos: ¿quieren ustedes irse? Y es cuando Pedro entonces nos dice: ¿a dónde iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces vamos a ver que aunque Juan presenta algunos milagros de Jesús, para Juan lo más importante es que todos crean en las palabras de Jesús. Jesús entonces hizo milagros, pero esos milagros tienen que entonces simplemente respaldar quién es Él. Y Él entonces hace declaraciones muy importantes. Él, por ejemplo, nos va a decir que Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es también entonces el buen pastor. Él es la puerta de las ovejas. Entonces, básicamente, Jesús es el yo soy. Jesús es el Hijo de Dios. Él es plenamente Dios. Y Él entonces nos ofrece esta vida. Y esta vida también estaba en sus palabras. Pedro dice: no podemos ir a ninguna otra parte. Después de escucharte a ti, cualquier maestro, cualquier otra persona, por más grande que sea, no te llegan en los talones. Tú eres el que tiene palabras de vida eterna. Tú eres el Cristo, le dice Pedro. Y nosotros te queremos seguir a ti. Y esto creo que es una actitud que tú y yo tenemos que imitar. Cuando muchos se apartan de Jesús y se van por otros caminos, cuando muchos lamentablemente, ya sea porque tuvieron una decepción o sienten que Dios en algún momento no los escuchó, o simplemente se confunden porque hay tantas voces diciendo tantos discursos, hay muchos hoy en día que dejan de creer. Pero Pedro nos dice: no, nosotros no nos vamos a ir a ninguna parte. Aunque todos te dejen, nosotros no te vamos a dejar, porque tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, no es que acá vemos en Pedro una soberbia o simplemente él pone confianza en sí mismo. Eso quizás pasa más adelante. Acá le está poniendo toda su confianza en Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y solamente en Él encontramos palabras de vida eterna. Yo te quiero preguntar, ¿tú has sentido alguna vez, así como lo dice Pedro, así como pasó con esos dos que iban camino a Emaús, que cuando Jesús les hablaba, dicen ellos, sentían que ardía su corazón dentro de ellos? ¿Alguna vez te has sentido así, que solamente sientes que en Jesús hay palabras de vida eterna? ¿Sientes que las palabras de Jesús hacen arder tu corazón? ¿Sientes que sus palabras realmente te dan sentido a tu vida y te llenan tu corazón y tu interior de paz? ¿Te sientes así con Jesús? Yo espero que así sea, porque solamente en Él hay palabras de vida eterna. La vida eterna de la que habla Juan no solamente no se refiere a una vida etérea, dice acá. No se refiere a solamente una existencia espiritual. En Jesús hay vida real, una vida sin fin cuando Él venga a buscarnos. Entonces, en un cuerpo material, una vida real. Tenemos entonces en Él ese ofrecimiento. No es algo entonces espiritual o algo etéreo que no podamos tocar, no. Él se refiere a una vida real, una vida palpable. Y Él dejó evidencias de eso. Lázaro, por ejemplo. Jesús le devolvió la vida a Lázaro y esa es la vida que Él nos ofrece. Entonces, no es que yo al morir me voy inmediatamente al cielo o quedo por acá dando vueltas, no. Cuando la Biblia habla de vida eterna, se refiere a vida en un cuerpo, vida real, y Jesús ofrece esa vida entonces a los que crean en Él. No importa cuánto tiempo lleve una persona en el sepulcro, no importa cuánto tiempo haya pasado de que haya muerto, si creyó en Jesús, esa persona tiene vida eterna, y esa vida eterna, digamos, tiene la corona asegurada, pero esa corona y esa vida la va a recibir cuando Jesús venga por todos nosotros. Así que lo que nos quiere dejar en claro este día es que solamente en Jesús están esas palabras de vida eterna. Él es la palabra, Él es el Logos, y Él es el que le viene a dar sentido a nuestras vidas. Así que, interesantemente, acá justamente en Jafo, donde tenemos este sueño de Jacob, donde tenemos el sacrificio de Isaac, son por lo menos 2 eventos que apuntan a Jesús mismo. Jesús es esa escalera que conecta el cielo y la tierra. Jesús
Es el sustituto por nuestros pecados. Así que todo acá en la Biblia apunta a Jesús. Y mi sincero deseo es que tú también puedas, como Pedro, decir, ¿a dónde iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Acompáñame ahora a Juan capítulo 1, vamos a leer los versículos 2 y 13, para ver lo que en el día martes se nos habla acerca del hecho de creer y el nuevo nacimiento. Acá leemos lo siguiente, dice, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, esto lo dice después de haber dado la mala noticia de que tristemente Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Está hablándonos entonces mayormente de la nación judía, la nación escogida por Dios, aquellos que recibieron la palabra de Dios, aquellos que recibieron todas las promesas. A ellos viene Jesús, a su propio pueblo, pero dice que su pueblo le rechaza, pero no todos, porque dentro de su propio pueblo habían también judíos como Juan, como el apóstol Pablo, que sí creyeron en Jesús. Entonces, lo que nos dice Juan es bien importante. La salvación, la vida, es para aquellos que creen. La salvación tiene que ver con la fe. Pero ahora, interesantemente, él menciona esa idea. Los que son hijos de Dios no son hechos hijos de Dios por voluntad humana, por un hombre o por sangre. La salvación no tiene que ver ahora con un linaje escogido, no tiene que ver que solamente van a ser salvos a todos aquellos que vienen del pueblo escogido. No, acá claramente se nos abre la puerta a todos los gentiles. No importa de dónde vengamos, no importa cuál sea tu apellido, tu origen, si tú crees en Él, tú vas a ser hecho también hijo de Dios. Y recordemos esto en el contexto del apóstol Juan escribiendo en Éfeso. En Éfeso, estamos hablando muy lejos de Jerusalén, estamos hablando de que a la iglesia estaban entrando gentiles de todas partes, a ellos les escribe Juan. Entonces le deja bien en claro, para ser hijo de Dios no tienes que ser necesariamente judío, no tienes que circuncidarte, lo que tienes que hacer es recibir a Jesús. Y el texto dice, a quienes le recibieron, tiempo pasado, a quienes creen, tiempo presente. Entonces, le recibiste en el pasado, pero el llamado que hace Juan es, tú debes permanecer creyendo en Él. No debes dejar de creer en Él. Acá se desmiente la idea de una vez salvo, siempre salvo. Juan nos habla entonces de perseverar en la fe, de seguir creyendo en Él. Entonces, el nuevo nacimiento, esta nueva criatura, es una obra completamente de Dios, porque incluso la fe es un don de Dios. Así que si tú crees, querido amigo, si yo creo, es porque Dios comenzó una obra en nosotros. Y para esto quiero que vayamos a un ejemplo que está en el libro de Hechos. En el libro de Hechos vamos a ver que Lucas nos cuenta de una conversión muy particular, la conversión de Lidia. ¿Qué pasa con Lidia? ¿Cómo Lidia se llega a convertir? Leemos acá entonces en Hechos 16, voy a leer lo que dice el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, junto con su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Lidia, dice, estaba ahí, junto con quizás con otra gente que no había sinagoga, estaban ahí para quizás orar. Llega Pablo y Pablo empieza a predicar, pero no es la predicación de Pablo en sí, sino que acá se le atribuye todo esto a la obra del Señor. El Señor le abrió a ella el corazón, los oídos, los ojos, para estar atenta a lo que Pablo iba a decir. Interesantemente, no se nos dice cuál fue el sermón de Pablo, pero sí se nos dice a qué se dedicaba ella. Dice que ella vendía púrpura. La púrpura era una tela muy costosa.
Entonces, no lo sé, pero quiero imaginarme de que Pablo a ella le predicó acerca de Jesús, la perla de gran precio. Así que ella, que era comerciante, se dio cuenta de que le estaban hablando de algo mucho más valioso que sus telas, algo mucho más valioso de cualquier cosa que ella antes haya comerciado, y ella entonces acepta a Jesús y dice, fue bautizada. Entonces, la fe siempre es algo que comienza con Dios. Es un don de Dios. Dios pone la fe en ti. Entonces, si tú crees, si yo he creído, es simplemente por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en algún momento golpea la puerta del corazón y me hace estar atento a las palabras de un predicador, a quizás un mensaje de redes sociales. Dios trabaja de muchas formas. Lo importante es que la salvación proviene de Él. Así que la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué llegaste a creer? O también te quiero preguntar, y me gustaría ver eso en los comentarios, ¿en qué está basada tu fe? Nosotros elegimos este lugar para grabar esta sección porque esto es arte. Acá tenemos este árbol, es un naranjo, que está suspendido en el aire. Claramente hay cables que lo sujetan, pero es una obra de arte. Y pareciera que está suspendido en la nada, que, bueno, literalmente abajo de él no hay nada. Pero claramente hay algo que lo sostiene. Y lo que lo sostiene son estos cables. Asimismo creo que es la fe. Si nosotros en las pruebas y en todo podemos soportar, es por la fe. No hemos visto a Dios, pero el Espíritu Santo testifica al corazón de que Él es real y de que Él existe y de que está haciendo una obra en nuestros corazones. Entonces, la fe es la que nos sostiene y nos ayuda a permanecer de pie. Así que, ¿en qué está basada tu fe? ¿Crees en Jesús? ¿Es para ti Él, el Hijo de Dios? Y mi invitación es que tú pongas toda tu fe en Él. Muchos tropiezan, muchos dejan de creer, muchos se alejan de Dios, pero mi oración es que tú seas de los que pone toda su fe en Jesús, aun cuando el mundo quizás ha dejado de creer. En el libro de Hebreo encontramos una declaración bien importante que se le hace a los creyentes. Una advertencia que en realidad aparece varias veces en todo el libro. Déjame leer una porción del capítulo 2, versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación es el tema principal de la Biblia. Pero cuando vamos a los evangelios sinópticos, ahí vemos que la referencia que se hace a la salvación tiene que ver con el reino de los cielos, con el reino de Dios. La salvación se habla en esos términos. Pero en el evangelio de Juan, la salvación se habla en estos términos de la vida y la vida eterna. Entonces, el llamado que se nos hace en el día miércoles es a no rechazar a la fuente de la vida. Y ese es el texto más triste del Evangelio de Juan, de que muchos, tristemente, le rechazaron. Y es un tema que hemos visto ya en las lecciones pasadas. Pasó, por ejemplo, en Capernaum, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Tristemente, muchos dejaron de seguir a Jesús. Entonces, vamos a ver en varias oportunidades esta temática que se repite. Está con ellos, está con el pueblo judío, está acá en Israel, la luz del mundo, está acá la fuente de la vida, pero tristemente muchos le rechazan y muchos le dan la espalda. Entonces, tristemente, la gente no pudo aceptar a Jesús porque Él no cumplía quizás con sus expectativas. Pero quien estaba en medio de ellos era la palabra de vida, era la vida en sí mismo. Y este es un tema que Juan nos va a repetir una y otra vez. Entonces, acá en el día miércoles encontramos una cita bien importante que quiero leer para ti. Dice, en el modo de pensar humanista contemporáneo se comienza con la duda. Las personas cuestionan todo para así poder determinar qué es verdad.
aceptan como conocimiento seguro aquello que sobrevive al fuego de la interrogación rigurosa, algo en lo cual tener fe. Algunos aplican el mismo método a la Biblia, sometiéndola a interrogatorio desde puntos de vista científicos, históricos, psicológicos, filosóficos, arqueológicos o geológicos, para así determinar qué es verdadero o falso en la Biblia. El método en sí mismo se inicia y construye sobre la desconfianza en la veracidad de las Escrituras. Y eso obviamente no va a ser algo que nos ayude, porque va a estar todo siempre basado en la duda. Y acá en esta cita se cita a Jesús cuando él pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos tú y yo. ¿En qué estás basando tu fe? Y si tú crees en la Biblia, ¿será que dudas de todo lo que lees? Vimos ya también en unas lecciones pasadas esa actitud de parte de Tomás. Tomás todo lo dudaba y tenía que ver para creer. Y Jesús elogió a los que creen sin ver. La Biblia no nos invita a tener una fe ciega. Nos invita a que nosotros podamos creer en aquel que demostró ser el Hijo de Dios. Para eso estaban los milagros, para que todos los que se relacionaban con Jesús pudieran creer en Él. Y Jesús entonces ha demostrado ser la vida. Entonces, ten mucho cuidado de no aplicar todas esas dudas a la palabra de Dios. Sé que tener una actitud de estudiar, escudriñar las Escrituras, para nosotros entonces comprobar que las profecías se cumplen en Jesús. Pero mucho cuidado de querer aplicar esos filtros a la palabra de Dios, porque si no es muy probable que tu fe sea una fe que está lamentablemente siempre basada en tus emociones, en tu intelecto, y no realmente en lo que es netamente la fe que proviene de Dios. Entonces, si tú estás pasando por dudas, si tú a veces te encuentras con textos difíciles, que tú te pones a preguntar, ¿será esto cierto? Tú con esa misma sinceridad y con fe, pídele a Dios que te dé sabiduría, inteligencia, conocimiento. Dios, a quienes le buscan de corazón, lo van a encontrar. Y esas respuestas, esas dudas van a encontrar respuesta. Tus preguntas van a ser respondidas por Dios. No esperes sí a que se respondan todas las preguntas, todas las consultas, porque si es así, siempre después de que Dios responda a una cuestión, va a aparecer otra y otra y otra. Tienes que ser una persona que tiene esa fe de un niño, que no les cuesta creer, y una vez que Dios responde, tú tienes que ser de aquellos que creen de todo corazón. Dios te va a dar evidencias suficientes para que tú puedas creer en su palabra, para que tú puedas creer en Jesús, y así tú también te conviertas en un hijo de Dios. En la lección se nos va a hacer la comparación de lo que pasó con los espías. Antes de entrar a la tierra prometida, la orden fue que tenía que enviarse a 2 espías para recorrer toda la tierra de Israel. Pero cuando estos hombres pasaron esos 40 días recorriendo toda esta tierra, ellos llegan con un informe. Y el informe es que sí, efectivamente la tierra era una tierra que fluía leche y miel, una tierra maravillosa. Pero tristemente, 10 de estos espías empezaron a decir que, aunque la tierra era buena, habían gigantes y la tierra ciertamente iba a tragarse al pueblo de Israel. Ellos empezaron a ver los peros, empezaron a ver los muros, empezaron a ver las dificultades, y estas dudas empezaron a minar la fe de ellos, y tristemente, este mensaje de ellos contaminó a todo el pueblo. En cambio, Josué y Caleb, ellos dijeron, no le hagan caso a ellos, tenemos que ir y tomar la tierra porque Dios nos va a entregar esta tierra. Tenemos entonces a 2 grupos de personas, aunque el grupo menor dijo que se podía, la mayoría dijo, no, no se puede. Y entonces ellos hablaron de volver. Ellos hablaron de que si vamos a morir
y nuestros hijos van a ser tomados como esclavos y nuestras mujeres también. Entonces ahí tenemos dos personas ante un mismo evento. Ellos recorren la tierra y ellos ven las mismas cosas, pero unos se fijan entonces en los peros, en lo imposible, en la dificultad, y otros se fijan en que, aunque hay dificultades, Dios está de nuestra parte. Y acá podemos recordar esa cita tan antigua que dice: no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Así que yo creo que Josué y Caleb se acordaban de todo lo que Dios había hecho con ellos en el pasado, de cómo Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa. Así que aunque habían gigantes, aunque habían murallas, aunque habían ciudades fortificadas, ellos tenían a Dios de su parte. Así que ellos tenían todas las de ganar. Entonces, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con las dificultades? ¿Qué vas a hacer tú con las pruebas? Porque ciertamente en el futuro pueden haber pruebas, pueden haber enfermedades, pueden haber todo tipo de situaciones que te van a hacer cuestionarte. ¿Será que puedo salir de esta? ¿Será que Dios me puede ayudar? Entonces tú tienes que poner tu fe en el Señor. Y en vez de enfocarte en esa dificultad, en esa enfermedad, en ese problema, enfócate en el Dios grande al que sirves, que te puede dar la victoria y te puede sacar adelante a pesar de cualquier dificultad. En el día jueves se nos va a hablar acerca de la condenación. Y si hablamos de salvación, también tenemos que hablar de salvación de qué. Y el Evangelio de Juan nos va a presentar cuál es la salvación y cuál es la condenación. Es decir, solamente hay dos opciones. O somos salvos y recibimos la vida eterna, o entonces la otra opción sería la perdición. Y encontramos ese texto en Juan capítulo 3. Nosotros todos conocemos Juan 3:16, donde entonces se nos presenta ese pensamiento de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero a veces nos quedamos ahí y no continuamos la lectura y vamos a seguir leyendo para ver entonces qué viene a continuación. Algunos piensan que esto es parte del discurso de Jesús y Nicodemo, pero también otros creen que en realidad esa discusión terminó y lo que viene después es simplemente una reflexión de parte del evangelista, de parte de Juan. ¿Y qué viene después entonces de ese famoso texto? Viene el versículo 17 que dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad tiene la luz, para que se ponga en manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿de qué nos está hablando Juan? Juan nos está hablando de estas dos opciones: vida eterna para quienes creen, y para quienes no creen, dice entonces, solamente queda la condenación. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron en el enviado de Dios. Entonces, quiero que veas esto de este punto de vista. El mundo estaba perdido. Y tristemente, incluso los judíos creían que iban a ser salvos simplemente por ser hijos de Abraham, simplemente por tener la palabra de Dios. Ellos creen que simplemente por estudiar la Biblia ya tienen la salvación, pero claramente la salvación se alcanza por el Mesías, se alcanza por aquel enviado de Dios, se alcanza por el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Entonces, el mundo estaba perdido y Dios crea este plan de salvación, Dios manda al Salvador, al Redentor,
quien viene a buscarnos, a rescatarnos de la maldad, a rescatarnos de las tinieblas. Entonces la salvación solamente se alcanza creyendo en Jesús, recibiéndolo. Quienes rechazan a Jesús entonces están rechazando la única forma que Dios ha dejado para salvarnos. No se puede alcanzar la salvación de otra forma. No se puede alcanzar por tu obediencia, no se puede alcanzar solamente por estudiar la palabra de Dios. La salvación solamente se puede alcanzar aceptando a quien Dios ha enviado. Entonces, ese es un tema fundamental en el Evangelio de Juan. Si tú aceptas a Jesús, entonces, si tú le recibes, si tú crees en Él como el Salvador, si tú le aceptas como el Señor de tu vida, no solamente el Salvador, el Señor, el Rey, tú vas a hacer todo lo que también Él te va a decir en su palabra. Entonces, es la salvación por recibirle, por creer, por obedecer y por estar entonces tú en sus caminos. Pero esa es una consecuencia de tu creer. Entonces la fe en Jesús, el creer en Él, va a traer como consecuencias entonces que tu vida, en ella hay un cambio y que tú entonces ahora estés siendo dirigido por el Espíritu Santo y porque tu vida entonces se aferre a su palabra. Así que tenemos dos opciones. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál va a ser la opción que tú vas a elegir? ¿Decides creer en Jesús? ¿Decides aceptarlo? ¿O lamentablemente le vas a cerrar la puerta y vas a ser como tantos otros que simplemente por aferrarse a su estilo de vida o por aferrarse a sus propias ideas van a dejar fuera al Señor de la vida, que es Jesús? Te imploro, te pido, te ruego que tú, por favor, le des una oportunidad a Jesús, analiza lo que Él dice y tú, si tú crees en Él, vas a recibir esa vida abundante que Él promete para todos los que creen en Él. Queridos amigos, estamos llegando a la conclusión y si aún estás con nosotros, queremos agradecerte por tu tiempo que siempre tú dedicas para estar con nosotros en cada estudio. Y para ir terminando, quiero compartir contigo una cita del día viernes que dice: Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Fue condenado a causa de nuestros pecados, en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Gracias a sus heridas fuimos sanados. El gran regalo de la salvación la tenemos en Cristo Jesús, el cual dejó todo en el cielo, se humilló para estar con nosotros y Él entonces nos vino a mostrar el carácter de Dios y vino a entregar su vida en sacrificio por nuestros pecados. ¿Cómo entonces no entregarle a nosotros nuestra vida a Jesús? ¿Cómo no creer en sus palabras? ¿Cómo no entender que si Él es mi creador y Él es también mi redentor, lo que Él me pide es para mi bienestar, lo que Él me pide es para que yo sea feliz? Mis queridos amigos, no nos alejemos de Jesús porque creemos que en el mundo voy a ser feliz. No, es que en la iglesia hay tantas reglas. No, mis queridos amigos, sigamos a Jesús porque Él ha demostrado amarnos de verdad. Él nos dio esa vida que era de Él y Él vino a tomar nuestro lugar. Él vino a ser herido y molido por nuestros pecados. Así que, ¿cómo no entregarle nuestra vida a Jesús? Nos despedimos de Jaffa, nos despedimos de ti desde este lugar. Está poniéndose el sol, estamos por irnos, pero ¿sabes qué? Quiero despedirme con este mensaje, con esta idea. Acá en Jaffa pasaron dos cosas bien importantes. Acá vino, por ejemplo, el profeta Jonás a embarcarse en un barco para irse entonces lejos de Dios. Y aquí también en este lugar vino el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro en este lugar recibió una visión.
porque Pedro, que era judío, sentía que no debía mezclarse con los gentiles. Y Dios en el sueño le mostró que él no debía llamar común a lo que Dios ya estaba empezando a limpiar. Así que desde este lugar tenemos una importante lección para todos nosotros. La salvación es para todos los que creen. Y Dios tiene tanto amor y tanta misericordia incluso para la gente de Nínive. Pero Jonás no quería ir a predicarles. Así que vemos que acá él se embarca. Dios tiene que hacer algo radical en la vida de Jonás para que Jonás nuevamente ahora sí acepte ir a predicar la palabra de Dios a Nínive. Así que de acá Dios siempre habla de misión. Dios tiene una misión para ti y para mí. No es solamente recibir esta palabra para que yo sea salvo y para yo ser feliz. Dios te salva para que tú ahora seas un misionero, para que tú ahora seas instrumento en sus manos y tú compartas este mensaje, este evangelio con muchos que no conocen de Jesús y que no tienen esa paz y esa esperanza. Así que te pregunto, ¿aceptas tú el desafío de también ser usado por el Señor para impartir esperanza a otros que no le conocen? Espero que tu respuesta a esta pregunta también sea sí, amén, yo quiero ir, yo quiero ser usado por Dios para predicarle a otros que no le conocen acerca de este evangelio de amor. Te invito a que oremos para despedirnos. Señor, desde acá solamente agradecerte por tanto amor que tienes por nosotros pecadores y porque nos invitas a participar en el plan de salvación, llevando salvación a otros que no te conocen. Bendice a todos los amigos que nos han escuchado y que tú, Señor, le des a ellos el Espíritu Santo para que ellos también con valor salgan a cumplir la misión. Son bendiciones que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Que el Señor les bendiga.